Bienvenidos a nuestro taller sobre el patrón comportamental State en Flutter. Nos complace presentar a nuestros expertos exponentes, John Harold Cifuentes y Carlos Xavier. John, con su profunda experiencia en arquitecturas de software, y Carlos, conocido por su habilidad para optimizar la interactividad en aplicaciones, nos guiarán a través de las complejidades y beneficios de implementar el patrón State en proyectos Flutter. Prepárense para una sesión interactiva y enriquecedora. Entonces, siendo así, les cedo la palabra a los exponentes. Todo suyo el espacio. Muchas gracias, Jimena. Buenas tardes a todos. Como ya he sabido, desde Somos Aleteo hemos estado hablando sobre los patrones de diseño. A partir de ese momento vamos a tener las charlas sobre los patrones de diseño de comportamiento o comportamentales. En este caso, nosotros vamos a dar una introducción a entonces qué hacen esos patrones de diseño, por qué se llaman de comportamiento. Vamos a hablar del patrón de comportamiento state y por qué este patrón realmente es tan conocido, aunque no lo hacemos de pronto de forma consciente, pero puede ser muy conocido con respecto a nosotros, digamos, cuando estamos trabajando con Flutter. Estamos directamente de la mano relacionados con él y ya vamos a ver el por qué. Entonces, no siendo más, le voy a dar el paso a mi compañero Carlos, que va a empezar a hablar entonces de todo este patrón de diseño State. Y muchísimas gracias, John. Muchísimas gracias, Jimena, por la presentación. Bueno, bienvenidos. Vamos a comenzar un poco de contarles qué es los patrones de diseño de comportamiento comportamentales. Específicamente el día de hoy vamos a empezar con el de State, pero a John y a mí nos gustaría pues darles un poco de la introducción de lo que viene a ser este tipo de patrones de diseño. Bueno, ya nos presentaron. Mi nombre es Carlos Carvajal y mi compañero expositor es John Harold. Ok, ¿qué son los patrones de diseño de comportamiento comportamentales? Son soluciones, como ya sabemos, los patrones de diseño son soluciones ya probadas que abordan ciertos problemas, ciertas resoluciones a dichos problemas. Y suelen estar relacionados con la interacción y la responsabilidad entre objetos dentro de un software, dentro de una aplicación. Estos patrones se centran en cómo los objetos se comunican, colaboran, con el fin de alcanzar un objetivo en común. También lo que hace esto es pues, promover que haya un código más flexible y reutilizable. Las características principales de estos patrones son tres. Mayormente tres. Está el desacoplamiento, que permite una menor dependencia entre objetos, facilitando cambios y mantenimiento a largo plazo. También promueve la comunicación eficiente, mejorando el performance de la interacción entre estos objetos, definiendo claramente sus responsabilidades dentro de nuestro aplicativo. Y obviamente, pues como les hemos mencionado, la reutilización de código, ya que, como dijimos, los patrones de diseño son soluciones ya probadas, ya existentes, que pues nos ahorran mucho tiempo al tratar de atacar un problema que ya fue resuelto en el pasado. Dentro de este subgrupo, dentro de este grupo de patrones de diseño comportamentales o de comportamiento, existen varios que estaremos viendo en esta serie de charlas. Pero los más comunes que nosotros pudimos encontrar son tres: el Observer, el Strategy y el State, que es el que vamos a ver el día de hoy. El Observer, como quizás podamos decir, ok, la traducción de Observer, observador, pues sí, básicamente es eso, ¿no? Define una relación de dependencia, uno muchos, y básicamente va a estar observando cambios de un objeto o de a un dato que nosotros queramos controlar. El Strategy, por otro lado, pues permite definir un grupo de algoritmos que nos va a permitir atacar diferentes problemas. Y el que vamos a ver el día de hoy, el State, permite a un objeto cambiar su comportamiento cuando algún estado interno de este cambia, haciendo que parezca que el objeto cambió de clase, pero en verdad no, como vamos a ver. ¿Así yo? Sí, Carlos, muchas gracias. Quiero aclarar acá que mencionamos estos otros patrones comportamentales para que tengamos una idea de más o menos cuál es el problema que atacan o por qué
se llaman de comportamiento. Entonces, cada uno de estos patrones también va a tener una charla específica con nuestros miembros de Somos Aleteo Internacional. Entonces, para que próximamente vamos a tener estas charlas con los patrones que siguen. Simplemente es como una pequeña introducción de a qué nos vamos a enfrentar en este ciclo. Ya puedes continuar, Carlos. Muchas gracias. Gracias a ti, John. Y bueno, ahora sí, vamos con lo que venimos el día de hoy, que es el patrón state. Bueno, aquí pusimos una imagen de por qué nace el patrón state. Quizás muchos que han estudiado una carrera de computación o que están empezando a entrar a este mundo del desarrollo de aplicaciones o están estudiando algo relacionado al software, quizás si no lo han visto aún, en un futuro quizás lo vean. Este gráfico que está aquí representa una máquina de estados. Y justamente el patrón state está basado en esto. Está basado en una máquina de estados y el patrón state pues es ideal en estas situaciones donde nosotros tenemos un componente que dependiendo un criterio puede cambiar su estado, ¿no? Entonces, usar este patrón puede mejorar mucho la organización, la mantenibilidad y la flexibilidad de código, especialmente en sistemas complejos con múltiples estados de transacciones, como puede ser una aplicación de pagos, por ejemplo. Ok. Bueno, aquí John y yo hemos hecho una aplicación súper sencilla en Flutter para explicarles un poco de cuándo podría venir bien el uso del patrón state en Flutter. Cabe recalcar que este patrón no es necesariamente solo válido para Flutter, sino pues para cualquier lenguaje, pero nos estamos enfocando ahorita especialmente en Flutter. Ok, bien, tenemos nuestra aplicación sencilla con un scaffold, con un appbar y de body tenemos un widget que es un semáforo. Como ya nosotros sabemos, los semáforos tienen un estado, que este estado se denota por el color. Muchas veces, sí creo que ahí como iba diciendo, tenemos una aplicación sencilla donde nosotros hemos tratado de simular un semáforo. Y como ya nosotros sabemos, el semáforo tiene 3 estados que están denotados por mayormente colores. Al menos aquí en Ecuador, los colores que tenemos es amarillo, rojo y verde. El rojo denota para cuando el carro se tiene que detener, o el peatón. El amarillo cuando tienen que tener precaución porque va a cambiar al rojo. Y por último el verde, que es cuando tiene paso libre y el carro puede seguir. Entonces nosotros hemos tratado de coger ese caso de la vida real, que es un semáforo, que tiene 3 estados, y traerlo a nuestra aplicación, que bueno, como tiene, bueno, la aplicación fue muy sencilla, hicimos que tenga un color predeterminado, que es el rojo, y también le agregamos un label, porque hay semáforos que algunos tienen la palabra, o tienen un icono. Y bueno, básicamente los semáforos están programados para que cada cierto tiempo, dependiendo del tráfico que haya por ese sector, cambie. Entonces, claro, aquí nosotros tenemos un set state de que si el color es rojo, cambia a verde, si es que el color es verde, cambia a amarillo, y pues si no es ninguno de los dos, pues vuelve a ser rojo nuevamente. Bueno, el componente es muy sencillo. Simplemente tenemos un contenedor que tiene una interacción que cada vez que nosotros damos clic va cambiando. Y esto lo hace a través de los ifs que nosotros tenemos acá. Y quizás ustedes puedan decir, bueno, esta aplicación de la vida real es muy sencilla, solamente tenemos 2 condicionales, una por defecto y solo son 2 líneas de código por cada bloque. Y sí, es verdad, pero cuando nosotros, por ejemplo, ¿qué pasaría si estamos construyendo una aplicación de pagos o una pasarela de pagos? Un pago puede tener más estados, puede tener el estado de validado, cancelado, rechazado, pendiente, retirado, etcétera. Dependiendo de la lógica del negocio o de la empresa, pueden haber varios estados. Y tener o manejar todos estos cambios de estado o estas lógicas en ifs o en condicionales puede llegar a ser un dolor de cabeza en el futuro. Y aquí es donde entra el uso del patrón de comportamiento state.
Ahora quiero que se imaginen que ustedes tienen un botón en su aplicación que dependiendo de la pantalla, este cambia de forma. Entonces, para demostrarles ese caso en específico, le doy y les doy la palabra a mi compañero John. Gracias, Carlos. Bueno, como decía Carlos, realmente lo que estamos haciendo con el patrón state es como una transición de estados o de un contexto de un objeto. Es un objeto que puede cambiar, ¿cierto? Y tenía un estado, el objeto tenía un estado activo, y por medio de una función o por medio de algo que la hace cambiar, ella puede cambiar su forma, ¿cierto? O cambia a otro contexto. Y vuelve a hacer otra transición, tiene ese estado y vuelve a cambiarlo. Y puede volver al inicio o como lo quieras hacer, ¿cierto? Entonces acá tenemos esta aplicación, digamos, también por temas prácticos de la demostración, es solamente una pantalla que tiene un botón que me va a hacer una función que me va a cambiar la forma de este objeto que tengo acá. En este caso tenemos tres formas, los cuales son un círculo, un cuadrado amarillo y un cuadrado verde un poco más grande, ¿cierto? ¿Cómo podremos explicar, digamos, este patrón de esta manera para que se entienda qué es el problema que resuelve o cómo podría ayudarnos nosotros en el día a día? Acá tenemos en el main este patrón. A ver, nosotros desde Flutter constantemente estamos delegando archivos para que hagan esto, para que hagan lo otro, y realmente esto está ayudando a crear en sí mismo un patrón de diseño state. En este caso es un patrón de diseño que va a delegar las funcionalidades, como ahorita mostraba Carlos, tenía por ejemplo en el set state de la UI, tenía un montón de lógica de negocio. También esto ayuda a que por ejemplo, la lógica del negocio esté en cierta parte específica, que tenga únicamente su estado y que digamos que hayan varias formas, varios objetos que estén mapeados y que simplemente se cambie a su nueva forma, pero que estén únicos allí. O sea, que tengan su lugar en memoria o donde sea que estén, pero que sean inamovibles. Entonces, acá tenemos esta aplicación en la cual tenemos esta UI que lo único que hace es llamar un contenedor. Esto sería un contenedor, pero va a llamar, o mejor dicho, su alto, su largo, su decoración, su color, su forma, va a variar dependiendo de lo que yo le esté mandando. En este caso, le estoy mandando un contexto diferente cada que le cambio la forma o cada que le hago clic a este onPress, va a cambiar este contenedor que por medio de estos getters está obteniendo la nueva información y la está actualizando. Entonces, es muy importante en este patrón repositorio que tengamos, en nuestro caso, esta interfaz. ¿Por qué es importante que tengamos esta interfaz? Porque aquí es donde vamos a definir todo lo que vamos a manejar o cambiar a los objetos como tal. En este caso, ¿qué es lo que va a cambiar del contenedor? Como decía Carlos, por ejemplo, en el tema de un semáforo, acá tendríamos que tener una interfaz de semáforo en la cual tendremos los métodos y tendremos lo que queremos que cambie. En este caso, por ejemplo, va a cambiar la forma, va a cambiar el tamaño, el color y la forma. Y es muy importante tener esto abstracto, tener esta interfaz, porque solamente vamos a implementar esta interfaz, pero en cada una de las formas. Y para hacer que realmente me coja todo el contexto anterior y me lo cambie por el nuevo contexto, es muy importante usar la palabra implements, porque me va a implementar absolutamente todo lo que yo tenga acá, ¿cierto? Parámetros o funciones que yo tenga. Entonces, con este repositorio, con esta clase abstracta que sería la interfaz que yo voy a usar para el estado de, digamos, de la forma, yo voy a crear, en nuestro caso, tenemos, digamos, varios estados
que yo quiero que cambie mi contenedor. En este caso, yo quiero que haya un estado con forma de color rojo. Me implementa, como les decía, la interfaz que creamos anteriormente, y esto tengo que sobreescribir exactamente todos los métodos y la función pues que yo ya creé, ¿cierto? Entonces él me setea el estado de lo que yo tengo y me retorna el nuevo estado cuando yo le hundo el botón. Entonces primero que todo tengo que definir todas las clases que yo quiero, o todos los estados en este caso, que serían como, entre comillas, podría decir variantes de esta misma contenedor o solución. Entonces, de esta manera, cada uno puede tener su color, cada uno puede tener su tamaño, su forma, acá pueden ser ilimitadas, ¿cierto? Que simplemente, digamos, un formulario que yo quiera que se vea una tarjeta de cierta manera, pero que cuando el formulario esté correcto, yo hunda enviar y que el formulario cambie y cambie, digamos, su borde. Podríamos incluso generar algo así. Bueno, tengo una función en mi interfaz que me cambie solamente el borde porque ya está correcto, ¿cierto? Tengo el estado anterior y lo organizo al nuevo. Entonces, por eso decía yo que nosotros constantemente estamos haciendo esto en Flutter, porque de cierta manera no estamos implementando todo lo que requiramos, así digamos que aquí tiene que ser muy específico, quiero que cambie el color, quiero que cambie eso, quiero que cambie lo otro, pero nosotros en Flutter, por ejemplo, cuando actualizamos un widget, aquí ya viene como el tema de los árboles, ya sea de renderizado de los objetos. Acá tenemos un contenedor y en la primera pantalla estamos creando un contenedor. Ese contenedor como tal ya tiene un hashcode en Flutter y ese hashcode es inmutable. Si yo le cambio las propiedades del contenedor, parece que cambiara la forma. O sea, yo tengo un círculo, incluso acá le podría hacer una transición, una animación, donde parece que cambiara o cambiara la imagen o la forma, y digo, eso es otra cosa, pero realmente no. Realmente Flutter es muy óptimo y él coge, simplemente le está diciendo al render, cámbieme lo que yo quiera que le cambie. Entonces nosotros al setear los estados por debajo, estamos haciendo todo esto sin darnos cuenta. Ahora, teniendo en cuenta que de pronto el estado podría ser un poco más específico, podríamos generar todo este tema del patrón de diseño state y ser un poco más conscientes de la forma de implementación, porque todo esto lo hace de una u otra manera Flutter en su, digamos, en su motor de renderizado o en su arquitectura que está por debajo que no vemos. Entonces, bueno, sigo. Simplemente acá estoy creando los estados de cada una de los shapes diferentes, de las formas diferentes que yo quiero que tenga ese botón. Y el contexto, este es el que me está seteando y manejando todo el tema de los estados. Cuando cambio, listo, yo quiero que tenga este estado, pero que cuando yo le hunda, listo, yo tengo un request shape change en el cual me va a generar, como que va a tener ese request del cambio, entonces él va a coger todo lo que yo tenía antes y lo va a setear nuevamente, ¿cierto? Va a manejar, dependiendo de las funciones que yo le esté creando, todo lo que yo quiera que haga. ¿Qué más podría mostrar de acá? Realmente eso sería una forma básica, acá lo dividimos como por una especie de arquitectura, llamándola como se llaman algunos términos de arquitectura limpia: dominio, infraestructura, repositorio, UI. ¿Por qué? Porque simplemente queríamos mostrar que la idea con esto es que también nos ayuda un código limpio, a que el código esté organizado por funciones, por clases, que cada una solamente haga algo en específico. Aquí podríamos hablar de clean code, de principio solid, y este patrón nos va a ayudar bastante, porque nosotros generalmente en Flutter podemos hacer todo en un main, pero no nos está ayudando, como mostraba ahorita Carlos en el semáforo. Con todo eso explicado, llegamos a la parte de las conclusiones finales, el pro y contra de la implementación de este patrón de diseño versus dejarlo como habíamos visto al principio y tener un código espagueti. Los pros, pues bueno, como ya podemos observar, existe una mayor claridad y una mayor organización del código, ya que separamos la lógica de la interfaz y hacemos que cada
estado sea independiente, ¿no? Así podemos mejorar incluso la mantenibilidad, si es que la UI cambia o algo de la lógica de un estado en específico cambia, pues al tenerlo todo separado, el mantenerlo va a ser mucho más fácil. También se promueve la reutilización de código, de que podemos trasladar estos comportamientos en diferentes partes del proyecto, ya que utilizamos clases abstractas, como lo mostró yo. También facilita la extensibilidad, pues permitiendo agregar nuevas funcionalidades muy fácilmente sin afectar el resto del sistema. Los contras, bueno, pues aquí tenemos el tema de la complejidad inicial. Como todo patrón, existe una curva de aprendizaje para desarrolladores que quizás no tengan experiencia aplicando patrones o no conozcan de este patrón en específico. También está el tema de sobrecarga de clases, ya que pues como utilizamos clases abstractas o queremos separar los estados en diferentes archivos, pues vamos teniendo diferentes clases, complicando un poco la gestión del proyecto, ¿no? Ya que su tamaño va a crecer. Y por último está el rendimiento potencialmente afectado. Una implementación inadecuada puede introducir problemas de rendimiento en nuestra aplicación. Eh, para complementar un poco, como un resumen de los pros y los contra, realmente como se habló Carlos en un inicio, este patrón de diseño, como hemos sabido con respecto a las otras charlas que hemos estado dando, los patrones de diseño son agnósticos y transversales a cualquier tecnología que lo quiera implementar, ¿cierto? Hay tecnologías que tienen sus ventajas y desventajas. En cuanto al rendimiento, por ejemplo, Flutter tiene muchas ventajas. Entonces, cuando nosotros vamos a elegir utilizar este patrón de diseño, realmente el equipo debe tener en consideración, debe hacer como un análisis real y cuidadoso sobre las ventajas que puede tener este patrón versus las posibles soluciones que de pronto Flutter puede estar optimizando con sus propios widgets. Y de pronto no hacer una sobreingeniería porque, como vimos, este patrón ayuda mucho en los beneficios de la claridad, reutilización, extiende el código, pero también el tema de la complejidad, sobrecarga de clases. Realmente estamos viendo que aquí para crear solamente 3 cambios tenemos que crear un montón de clases. Entonces también es como balancear, bueno, mi proyecto sí lo requiere o vamos a requerirlo solamente para esta funcionalidad en específico, porque también puede tener problemas de performance si no sabemos utilizar bien los set state, porque podríamos estar generando una sobrecarga de estado sobre estado sobre estado, que eso al final genera junks o temas de rendimiento que va a afectar en última instancia la experiencia del usuario. Entonces, ese patrón es muy poderoso y realmente se podría decir que debería ser el deber ser siempre que vamos a hablar de reutilización de este tipo de códigos, pero también hay que de pronto analizar más de fondo qué nativamente nos puede ofrecer Flutter para tratar de hacerlo un poco más sencillo. Podríamos hacer este mismo código, pero de pronto de una forma un poco más sencilla, utilizando simplemente los widgets nativos de Flutter. Entonces, ahí es como empezar a mirarlo. Bueno, vamos a querer legibilidad, vamos a querer extensibilidad, pero también por otra parte tenemos que estar pendientes de cuánto de lo que queremos implementar, hasta cuál va a ser el alcance. Perfecto, bueno, entonces muchísimas gracias a todos por participar. Espero hayan aprendido mucho sobre este patrón que como vimos tiene puntos muy importantes para entender nuestro SDK, ¿cierto? Y sobre todo las buenas prácticas de Flutter. Así que pues, dejamos hasta aquí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse y participar en la caja de comentarios. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.